sea una hora que no perjudique. Vamos a dar los 5 grupos juntos. Doctor, estábamos pensando a las 1 de la tarde. Como ustedes digan, pero que sea de acuerdo y para que no haya problemas y que ningún alumno se esté quejando después. Por favor. Está bien, doctor. Quédese tranquilo, doctor. Ok. Aún así, poca gente veo, 54. ¿No? Ven la pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Hasta esto se van a poner de acuerdo. Si quieren, podemos ya meter también equilibrio ácido-base, que es un tema, chicos, que ustedes ya han llevado en fisiopatología, han llevado en cirugía y se les tiene que quedar porque saben que es un tema, bueno, todos los temas son importantes, pero el equilibrio ácido-base es otro de los temas que creemos que solamente los especialistas son quienes pueden interpretar. Entonces, un trastorno de equilibrio ácido-base. ¿Ya? Ahora, ¿quién de ustedes me puede decir qué es un equilibrio ácido-base? ¿Hay un voluntario en sus palabras? Doctor, ¿es el equilibrio del pH del cuerpo, doctor? El equilibrio del pH del cuerpo. No está mal. ¿Qué más? ¿No hay más voluntarios? G. Doctor, ¿es el equilibrio de los hidrogeniones que están en el cuerpo? Ya, mejor. Hay 2 tipos de ácidos, aunque no es un ácido en sí, el dióxido de carbono, que se va a conjugar o se va a unir al agua, entonces para formar ácido carbónico, ¿no? Estos son denominados volátiles, porque pueden ser expulsados a través de los pulmones, si se cuelan. Y hay otros que no son volátiles, que provienen, ¿no?, del metabolismo de aminoácidos, proteínas, ¿no?, carbohidratos, grasas, etcétera, que son estos, los iones de hidrógeno o hidrogeniones, como decía Anita. Entonces, estos se producen aproximadamente 50.000 a 70.000 millones de moléculas diarios. Entonces, que constituirían ese conjunto entonces de reacciones, ¿no? Ese conjunto de reacciones, o también conocidos como procesos orgánicos, que tienen por finalidad
mantener el equilibrio entonces de estos iones de hidrógeno en los diferentes fluidos corporales. ¿Por qué es importante entonces mantener el equilibrio de estos iones de hidrógeno? ¿Cuál es la importancia? Porque forman puentes de hidrógeno, doctor, para proteínas, doctor. Estos iones de hidrógeno son fundamentales en la función de todas las células del organismo. Entonces, su alteración o su desequilibrio, ¿no?, va a producir una disfunción celular. ¿Qué cantidad tenemos de iones hidrógeno o también conocidos como hidrogeniones? ¿Cuál es la cantidad que tenemos? ¿Cuál es la concentración en el líquido extracelular específicamente? ¿Cuánto es de sodio? ¿135 miliequivalentes? Ya, 135 a 145 mil equivalentes por litro, ¿ya? Por litro. Bien, ¿de potasio? 3.5 a 5. 3 a 5, doctor. Ya, muy bien. 3,5 a 5, siempre su apellido, mili equivalentes por litro. Acostúmbrense, siempre, chicos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿quién sabe cuánto es la concentración de los hidrogeniones? 24.000 equivalentes litros, doctor. No. La concentración es de 0,700000004 mili equivalentes por litro. Mucho cero y feo expresar en eso, en mil equivalentes. Pero para tomar un número, nunca se olviden, chicos, es 40 nanomoles por litro. Ese que les decía, ese 0 más 7 ceros y el 4, mil equivalentes por litro, equivale a 40 nanomoles por litro. Y si hacemos una relación con los anteriores iones que les he mencionado, el sodio, cloro, bicarbonato, no sé, potasio, etcétera, vean, es la millonésima parte de esos otros iones. La millonésima parte de esos otros iones. Pero es fundamental esto, porque por su tamañito tan pequeño de esta molécula, va a ir hacia la carga negativa de estos otros iones, alterar, ¿no? Sobre todo de quiénes, de las proteínas, ¿no?, transportadoras, proteínas mediadoras, de las enzimas, etcétera, que van a producir una disfunción celular. Por eso es, miren, tan pequeña su cantidad, pero su alteración, o sea, nos trae consecuencias hasta fatales. ¿De cuánto a cuánto puede variar, chicos? De 16 hasta 160 nanomoles por litro, por si acaso. 16 a 160 nanomoles por litro de estos hidrogeniones.
¿ya? Que más o menos en pH equivale a 7,80 a 6,80. Entonces son importantes estos porque tienen que ver esto en su carga, en su capacidad de enlace, en su forma tridimensional, es decir, en la función celular. Ahora, otra cosa importante, como les decía, la regulación del pH, ¿no? De una forma, vamos a aprender en la siguiente clase de una forma práctica, así hasta podríamos no entender, ¿no? Todo lo que estamos estudiando para poder interpretar una gasometría, que les voy a enseñar que es una forma, pero también de una forma entendida y es inclusive es recordarles, chicos, yo sé que esto han llevado en cirugía el año pasado y también en fisiopatología se lleva equilibrio ácido-base, ¿ya? Pero vamos a sacar tips importantes para que no se olviden y vamos a hacer uno o dos ejemplitos para que podamos sacar trastornos simples o mixtos del equilibrio ácido-base. La regulación. ¿Se han dado cuenta, chicos? Hace casi un mes estoy con tos. Pero no es COVID, si no ya estuviera, creo, no en este mundo. La regulación del pH a nivel celular, como les decía, es necesaria que haya ese conjunto de reacciones, ¿no? Para tratar de mantener en equilibrio, entonces, estos hidrogeniones. Si tengo aumentado los hidrogeniones o los iones de hidrógeno, ¿el pH cómo va a estar? Ácido, doctor. El pH va a estar ácido. Y si está ácido, en números está. ¿Cuánto es el pH normal? 7, doctor. 7.35. 45. Eso no se olviden. 7,35 a 7,45. 7,35 a 7,45. Promedio 7,4. 7,4. ¿No? 7,4. Y si está debajo de 7,35, por decir 7 de pH, ¿cómo estarán los hidrogeniones? Tan elevado. Eso, están aumentados. A veces crea confusión, ¿no? A veces crea confusión, chicos. A veces crea confusión. Pero me agrada que lo tengan claro. Aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH. Aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH. Porque hemos dicho que los hidrogeniones son ácidos, que resultan estos del metabolismo, ¿no? 50.000 millones a 70.000 millones se forman diario. Estos ácidos y bases entran continuamente en la sangre, procedentes de la dieta, del metabolismo y de los medicamentos. El metabolismo de estos, o sea, es fundamental para, ¿no? O sea, las reacciones para mantener ese equilibrio. Ahora, mi pregunta. Si está disminuido el pH, se denomina Alcalino, doctor. Acidosis, doctor. acidosis. Eso, miren, hay que agarrar eso. ¿Y es lo mismo acidosis y acidemia? ¿Es lo mismo acidosis y acidemia?
¿Sí o no? No, doctor, no es lo mismo. Ya, dime por qué. Mm, a ver, quiero pensar que la acidosis es un síntoma de la amargura, algo así, y sí, no, no debería decirle doctor, bien, pero no es lo mismo para mí. Porque asinemia es en... ¿Qué Doctor, dijiste, Cintia? la acidemia es una enfermedad congénita, doctor. No, La asinemia es en la sangre, doctor. perdón, no te escucho bien, Cristian. La acidemia es en la sangre. La acidosis es... Ya está bien. Vamos a ir en la siguiente clase con el ejemplo, con un ejemplo vamos a ver, pero sí y no, ¿no? Puede haber acidemias, que es entonces la disminución del pH en sangre. Y cuando tomamos gasometría, ¿qué tomamos? Sangre arterial. Pero puede haber acidosis con pHs dentro de parámetros normales, es decir, entre 7,35 a 7,45. O sea, pero también puede haber acidosis con acidemia, con inferior al pH de 7,35. Eso tiene que tener claro, chicos, ¿ya? Claro. Ahora, conceptos básicos que tenemos que sí o sí repasarlos, ¿no? El ácido es la sustancia capaz de ceder un hidrogenio, mientras que la base es receptor de hidrogenio o liberador de oxidrilos en una solución. La acidez de un líquido viene dada por su concentración de hidrogeniones. Dicha concentración se expresa en términos de pH, también conocida, su nombre correcto es potencial de hidrogeniones, ¿no? Y los ácidos y bases pueden ser fuerte y débil, ¿no? Los fuertes se disocian completamente de una solución, mientras que las débiles se disocian parcialmente. Ejemplos: el ácido clorhídrico, ¿no? El hidróxido de sodio, dentro de las débiles el ácido láctico, el ácido carbónico, para que lo tengan en cuenta, chicos. Ahora, el pH, seguimos repasando conceptos que son importantes para que entremos de una forma práctica a ver los trastornos simples y mixtos, entonces, del pH. El pH o potencial de hidrogeniones es una medida del grado de acidez o basicidad de una sustancia o una solución. Eso tienen que aprender o sea, con conocimiento de causa, pero de memoria, chicos. De memoria. De memoria. Entonces, ahora dentro de las preguntas, por ejemplo, ya no va a ser como los exámenes tradicionales que me gustaría preguntar qué es un pH, ¿no? Pero dentro de trastornos del equilibrio ácido-base, podré aumentar, disminuir alguna palabra, la cosa es que sepan bien a qué se refiere, ¿ya? Y esta se determina según la fórmula, ¿no? pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Esto que han debido ustedes estudiar, sacar según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Pero nos interesa ahora mucho más, o sea, la parte práctica, porque
quedándonos en esta ecuación nos quedaríamos fácilmente 4 clases, por lo que es inversamente proporcional a dicha concentración. O sea, a mayor concentración de hidrogeniones, menor será el pH y viceversa. Desde el inicio estamos hablando de eso. Desde el inicio. El pH normal de los líquidos corporales, entonces, oscila entre 7,35 para sangre venosa y por su mayor concentración en dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿no? Es lo que se presenta en 7,35 y 7,45 para la sangre arterial, por menor contenido del anhídrido carbónico. Ahora, chicos, Jael Copa. Si he dicho, ¿no?, que el pH sanguíneo, ¿no?, es de 7,35 a 7,45, pero puede fluctuar entre 6,8 a 7,8. Si ustedes leen algún otro libro, chicos, van a ver que inclusive clínicamente ha habido compatibles con la vida pHs de 6,7. Y hemos dicho que el promedio de esto es 7,4. 7,4, ¿a cuánto equivale? Les he explicado a 40 nanomoles, del ion hidrógeno por litro. Pero también les he explicado que puede fluctuar, ¿no?, entre 16 y 160 nanomoles por litro para que sean compatibles con la vida. 16 equivale a 6,8 o a 7,8. Por ende, 160 equivale a 6,8 o a 7,8. Esa es mi pregunta. Jael Copa. Jael. ¿Por qué no participan? O sea, tratemos, o sea, con lo que la clase en Zoom, chicos, o a través de estos medios audiovisuales, y les estoy explicando, o sea, yo quiero ver si me están entendiendo. Mayra Palacios. Sí, doctor. Y he lanzado la pregunta. ¿Puede repetir, por favor, doctor? Es que se está cortando mi internet. Ya, voluntariamente, chicos, ¿quién de ustedes? Doctor, 6,8 sería 160 y 7,8 sería 16. Bien, excelente, Cristian. Bueno, espero que me hayan entendido el resto, ¿no? O sea, lo que, miren, o sea, para que les quede claro, o sea, mayor cantidad de hidrogeniones, el pH disminuye. Entonces, sería, como bien ha dicho Cristian, 160 nanomoles por litro. O sea, no solamente quiero que lo sepan de memoria, sino que entiendan. Porque si entienden, ustedes, chicos, fácilmente se van a defender en interpretar una gasometría.
Y cuando roten entonces alguna especialidad clínica en un hospital, van a llegar entonces un laboratorio, una gasometría, para que sepan de qué se trata. Porque les van a entregar y delante de todos, de internos, ¿no? Delante de residentes, entonces, y no se queden callados. Eso. Y cuando está, entonces, el pH elevado que tiende a la alcalinidad, ya sea basisemia o alcalemia o alcalosis, entonces está con menos cantidad de hidrogeniones, correspondería a los 16 nanomoles por litro. Estos son los extremos compatibles con la vida. Alterados esos pHs, no hay vida. Ya les decía, estos trastornos pueden ser simples, ¿ya? O mixtos. Los simples también se conocen como primarios. O sea, ¿qué es la acidosis? Nuevamente, proceso que tiende a disminuir el pH por incremento de la concentración de hidrogeniones. O sea, está bien de una forma práctica. Lo último que nosotros tenemos que fijarnos, chicos, es el pH. Pero les voy a enseñar una forma para que sepan así. Porque si ustedes se fijan en lo último, en el pH, entonces quiere decir que entienden de qué están hablando. Pero si no, les voy a enseñar también de una forma práctica cómo pueden sacar entonces un diagnóstico de un trastorno del equilibrio ácido-base. Sencillo, ¿ya? Esta está inducida por una disminución en la concentración de bicarbonato o por un aumento, entonces, en la presión parcial del dióxido de carbono. Ahora, aquí uno de sus compañeros decía, ¿cuánto es el valor normal del bicarbonato? 24 más menos 2, doctor. Eso, muy bien. 24 ¿qué, pero? Mini equivalentes por litro. Perfecto. ¿Y la presión parcial de dióxido de carbono? De 36 a 45 milímetros de mercurio. Ya, muy bien, Esteban. 35 a 45, 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos los tres valores por los cuales vamos a sacar entonces un diagnóstico adecuado. La alcalosis, al contrario, proceso que tiende a incrementar el pH por reducción de la concentración de hidrogeniones, inducida por una elevación en la concentración de bicarbonato o disminución de la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, en la acidosis, en la alcalosis, chicos, ¿qué es importante? Además de los buffers celular, la función del riñón. ¿Saben dónde se forma el bicarbonato? En el riñón. Si tenemos un riñón con una función normal o adecuada, inclusive, entonces, no solamente se absorbe todo el bicarbonato, sino produce más. Pero cuando tenemos una insuficiencia renal, ahí sí tenemos problemas. ¿Para qué? Para tratar entonces de mantener en equilibrio, ¿ya? O una disminución de la PCO2. ¿Qué otro órgano tiene importancia entonces en la regulación? Los pulmones. Los términos metabólicos respiratorios se refieren según se modifiquen respectivamente la concentración del bicarbonato o la presión parcial del CO2. El normal funcionamiento celular requiere entonces mantener la concentración de hidrogeniones del líquido extracelular en límites muy extremos, ¿no? Que habíamos dicho, de 6,8 a 7,8. Los procesos metabólicos generan gran cantidad de ácidos en el organismo que se necesita neutralizarlos, ¿no? Y eliminar estos iones de hidrógeno, también conocidos como hidrogeniones, para mantener
el pH en el líquido extracelular. Para ello tenemos entonces al menos 3 formas de hacerlo, ¿no? Conocidos como tampones, búferes o sistemas de amortiguación, que unos son celulares, ¿no? A estos quienes constituyen las proteínas, hemoglobina, fosfatos, mientras que los extracelulares, ¿quiénes son? El ácido carbónico, el dióxido de carbono, ¿no? El agua. Entonces, el dióxido de carbono, cuando se junta con el agua, va a dar el ácido carbónico, que si se acuerdan la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta se le elimina para que nosotros podamos sacar fácilmente entonces el potencial de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque esto se disocia fácilmente hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, es decir, formando agua y dióxido de carbono o formando hidrogeniones libres con bicarbonato, ¿no? Una forma de repasar sencilla. Entonces, ¿qué otros mecanismos de compensación tenemos? El organismo responde entonces a un desorden ácido o base simple por una respuesta compensatoria respiratoria o renal, como acabo de explicar, en un intento por normalizar el pH. Esa respuesta es probablemente mediada al menos una parte por alteraciones paralelas, ¿no? Donde a nivel de los túbulos renales y en el centro respiratorio. Pero también, chicos, si ustedes estudian a profundidad, un tercer mecanismo, que estos serían los 3, pero entonces un cuarto mecanismo podría ser a nivel hepático. También tenemos que, saben cómo sacar el anión gap, que lo vamos a explicar un poco más en detalle más adelante, un poquito para que les quede más claro de lo que ustedes saben. Para eso, de una forma general, tenemos que entonces hacer la diferencia entre cationes y aniones, principalmente la suma del sodio y del potasio dentro de los cationes y dentro de los aniones, el bicarbonato y el cloro, ¿no? Que lo ideal es con la suma de proteínas también. Ahora vemos que es acidosis respiratoria. ¿Qué sería entonces una acidosis respiratoria? Aide. Doctor. ¿Qué sería una acidosis respiratoria? Sería, doctor, lo que es el aumento de lo que es la presión de dióxido de carbono por mecanismos respiratorios, doctor. Ya, más o menos. O sea, ¿cuánto tendría que estar el dióxido de carbono? Tendría que estar debajo de 35, doctor. Debajo de 35. Ya, que nos quede claro, chicos. Hemos dicho que el dióxido de carbono es el ácido volátil, mientras que los no volátiles son los hidrogeniones. ¿Ya? Hemos dicho también que los valores, si es ácido, tiende a la acidez el dióxido de carbono. Entonces, para que lleve a una acidosis y peor a una acidemia, ¿no? El dióxido de carbono, ¿cómo tiene que estar? Aide. Elevado, doctor. Eso. Tiene que estar elevado, encima de 45 milímetros de mercurio. No confundamos. Y al revés, ¿no? Si queremos llevar a una alcalosis, el CO2 tiene que estar debajo de 35.
Ahora, algo muy importante también en esto, chicos, es que la capnografía que alguna vez me he referido, la capnografía es importante también. Cuando sacamos una gasometría nos van a dar los valores de todo, ¿no? O sea, de electrolitos nos van a dar los valores del pH, nos van a dar valores de bicarbonato, nos van a dar valores de la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, viendo todos esos, pero principalmente, chicos, al paciente, porque la clínica es lo que manda, sobre todo para sacar trastornos del equilibrio ácido-base mixtos, y entendamos cuál es su mecanismo compensatorio. Por eso es importante hacer porque les voy a enseñar de una forma práctica, facilísima, para que ustedes puedan sacar, pero lo importante es entender, Por eso les he hecho hasta la definición de los iones de hidrógeno, etcétera, que insisto, que si nosotros entendemos esto, vamos a llegar entonces a hacer esos días. Lo que les decía, la presión parcial del dióxido de carbono, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿no? En sangre arterial, obviamente, es tomando una muestra de sangre arterial, que a nivel del mar sus valores, reitero, es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Pero, chicos, se usa mucho ahora dentro de la monitorización en un paciente, sea con cánulas o punteros nasales, como han visto, ¿no? O si el paciente está intubado a través del tubo, entonces la capnografía. En realidad existen 3 términos de eso. Capnógrafo es el aparato que nos permite medir el EtCO2. ¿Qué significa EtCO2? Dióxido de carbono al final de la expiración. Esto nos da un registro gráfico. A eso se llama capnografía. Como la actividad eléctrica del corazón, el electrocardiograma, digamos, ¿no? Entonces, ese registro gráfico es el electrocardiograma. Esto lo propio es la capnografía. Y el número que nos va a dar de cuánto está en milímetros de mercurio, a eso se llama capnometría. Entonces, es capnógrafo, capnografía y capnometría. No nos olvidemos. ¿Y por qué es importante esto, chicos? Es un monitor que solamente varía un 2 a 3% al valor del CO2 de sangre arterial. ¿Ya? Falta menos de un minuto, Giselle y Aide. Por favor, me van a pasar el listadito. ¿Ya? Doctor. ¿Ya? Y la siguiente clase terminamos y para la siguiente ya deciden si entra este tema más o no. Por favor. Y la hora todo. ¿Ya? Ya, doctor. Sí, doctor. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 9 entonces. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien, suerte. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.